todas y todos, mi nombre es Begoña Gómez Pernía y soy anotadora cronometradora de la Federación Galega de Balonmano. En esta parte os voy a enseñar cómo cubrir correctamente la planilla durante el encuentro. ¿Qué es la planilla? Pues la planilla es una parte muy fundamental del material que tenemos que llevar a todos los pabellones para poder realizar bien las funciones que tiene que hacer el anotador. Es muy importante cubrirla bien debido a que es donde se van a cubrir todos los datos del encuentro, es decir, el número de goles, las amonestaciones, las exclusiones, todos los tiempos muertos, los oficiales que haya, los parciales, el número de jugadores, etc. Esta parte la he dividido en tres. La primera parte es qué hay que cubrir en el acta antes de que comience el encuentro, lo que hay que cubrir durante el encuentro y lo que hay que realizar al finalizar el encuentro. Vale. Antes de comenzar el encuentro, tenemos que cubrir los nombres de los dos equipos, del local y del visitante, a la vez que también tenemos que anotar qué color de equipación llevan para que no confundirnos cuál es el equipo A o cuál es el equipo B. ¿Quién saca? Esta información nos la va a dar los árbitros cuando hagan el sorteo. La fecha del encuentro, los dorsales de cada jugador, el número de oficiales que haya inscritos, la categoría del encuentro, ya sea primera autonómica, segunda autonómica, un juvenil, un nacional, lo que sea. La jornada, esto va a venir reflejado en el preacta, si es masculino o si es femenino, y quién ha firmado en el preacta o en el acta digital para saber quién es el responsable de cada equipo a la hora de si hay algún tipo de amonestación al banquillo. Aquí os dejo un ejemplo de cómo vamos cubriendo el acta. En esta parte de aquí tenemos la fecha del encuentro, el número de la jornada, la categoría, si es masculino o si es femenino, el nombre del equipo A con su color de equipación, el nombre del equipo B con su color de equipación, y estas S que veis aquí se marcan con una X cuando se sepa qué equipo saca. Después, en la parte más abajo de la planilla, colocaremos en este lado los números de los dorsales de la alineación que nos han dado los oficiales del equipo A, y en este caso los jugadores que van a jugar del equipo B. En esta parte de aquí anotaremos cuántos oficiales hay inscritos en el acta y puedan estar sentados en banquillo. Los que no estén, lo que hacemos es tacharlos para no haya ningún tipo de equivocación a la hora de ponerle si hay algún tipo de amonestación. Durante el encuentro, ¿qué vamos a ir cubriendo? Pues mucho, todo. El marcador, es decir, el tanteo de goles, tanto del equipo A como del equipo B. El número de goles de cada jugador, porque al final del encuentro tendremos que colocar cuántos goles tiene cada jugador. Las amonestaciones que hayan ocurrido o estén ocurriendo durante el encuentro, es decir, tanto a los jugadores como a los oficiales. Igual que las exclusiones, todas las exclusiones que haya en el encuentro se tienen que ir anotando de inmediato. Los tiempos muertos de cada equipo. El marcador cada 5 minutos. Los 7 metros de cada equipo. Y el número de ataques si hubiera algún jugador lesionado. Ahora os voy a poner un ejemplo de cómo se cubre. En el marcador, en primer lugar, os quiero dar un consejo, es que la primera parte la pongamos de un color y la segunda del otro. En esta imagen no se puede apreciar muy bien, pero la primera parte está cubierta con un color azul y la segunda parte con un color verde.
¿Por qué es esto? Porque nosotros vamos a ir poniendo el tiempo real y sabéis que cada parte va a ir de 0 a 30. Entonces, claro, para no equivocarnos qué ha sido en la primera parte, qué ha ocurrido en la segunda parte, pues es una forma de no llegar a equivocarnos en ese tipo de cosas. Vale, aquí en el marcador vamos a ir poniendo el número de goles que está ocurriendo. En este caso, por ejemplo, el equipo A marcó un total de 31 goles y el equipo B un total de 30 goles. Aquí, donde os dije que hay que anotar el número de dorsales, iremos poniendo el número de goles de cada jugador. Aquí es muy importante que anotemos qué gol anotó quién debido a si hubiera acta digital, porque si hay algún tipo de problema en el funcionamiento del acta digital y fallara, habría que volcar todos los datos de la planilla en el ordenador. Por lo tanto, tenemos que saber quién metió qué gol. Por eso os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí en el equipo A, el gol número 1 lo marcó el dorsal número 4, entonces aquí en la primera casilla pondríamos un 1. El gol número 2 lo marcó el dorsal número 10, entonces aquí pondríamos el número 2. El gol número 3 lo volvió a marcar el dorsal número 10, entonces en la siguiente casilla marcaríamos un 3 y así sucesivamente durante todo el partido. También a los jugadores tendremos que ponerle las amonestaciones que se hayan sacado durante el encuentro. Mucha gente lo que hace aquí para diferenciar las diferentes columnas que hay, marca con un rotulador amarillo para identificar que esta es la amarilla y a partir de aquí van todas las exclusiones. Entonces aquí marcaríamos los 2 minutos, el primer 2 minutos, el segundo y la descalificación por acumulación de 2 minutos. Y la última casilla correspondería a la descalificación directa. Esto es muy importante, cómo cubrirlo. Por ejemplo, las amonestaciones siempre hay que cubrir el minuto en el que ha ocurrido esa amonestación. En los 2 minutos, en la descalificación por acumulación y en la descalificación directa, tendremos que anotar el minuto y segundo en el que se ha producido, por si hubiera algún tipo de fallo con el papel que está puesto para la entrada del jugador que está excluido. Tendríamos, si hubiera algún tipo de fallo, tendríamos que venir a la planilla a comprobar en qué minuto y en segundo fue excluido. Aquí pondríamos la amarilla 2 minutos y descalificación del equipo A, aquí la del equipo B, también igual que con los jugadores, amonestaciones minuto, la exclusión minuto y segundo y la descalificación igual, minuto y segundo. En esta parte anotaríamos los 7 metros del equipo A y en esta los 7 metros del equipo B. Vale, aquí también hay que anotar si el gol ha sido fallado o si fue gol. Entonces, aquí os damos vía libre de cómo anotarlo, pero tened en cuenta que aunque lo falle o haya sido gol, hay que anotar el número del dorsal. Por lo mismo que os contaba antes con lo del número de goles, si hubiera acta digital y hubiera algún tipo de problema con el ordenador, tendríamos que volcar todos los datos. Entonces, a la hora de tener que meter todos los datos, tendríamos que meter que el dorsal del equipo A, por ejemplo, ha fallado ese 7 metros. En esta parte tendríamos los tiempos muertos del equipo A y en este los del equipo B.
Por ejemplo, en este caso, el equipo A solo ha pedido 2 tiempos muertos. Entonces, el tercer tiempo, para no confundirnos, lo tacharíamos. Y sin embargo, el equipo B pidió los 3 tiempos muertos. Ahora, en esta parte de aquí, pondríamos el resultado de la primera parte del equipo A. Y en el cuadrado de al lado, pondríamos el resultado de la segunda parte del equipo A. Y lo mismo con el equipo B, el resultado de la primera parte y aquí el resultado de la segunda parte. Si tuviéramos un jugador lesionado, pues anotaríamos el dorsal y cada cuadradito lo iríamos tachando cuando se le acabe la posesión. O sea, es decir, cuando vayan pasando los 3 ataques, para poder ir contabilizándolo y por lo menos tenerlo y no llegar a ningún tipo de error de, ostras, este era el segundo, era el tercero, era el primer ataque, ¿cuál era de ellos? Y por último, tenemos los parciales. En esta parte tendremos que anotar el tanteo del marcador cada 5 minutos, es decir, el resultado a los 5 minutos, a los 10, a los 15, a los 20, a los 25 y a los 30. Igual en la segunda parte, a los 35, a los 40, 45, 50, 55, 60. Si no hay prórroga en ese partido, tacharíamos todas las partes para no llegar a confundirnos. ¿Qué debemos hacer al final del encuentro? Pues lo primero y más importante, tenemos que comprobar todas las amonestaciones, exclusiones o descalificaciones que hayan ocurrido en el encuentro con los árbitros, para que no haya ningún tipo de error. Aunque ya los hayamos ido comprobando durante el transcurso del partido, es importante de volver a revisar todo para la hora de tener que cubrir el preacta o mandar el acta digital, esté todo bien cubierto. Además de eso, una vez comprobado con los árbitros, vamos a volver a contabilizar el número de goles de cada equipo. Es decir, vamos a volver a contar el número de jugadores y tiene que estar correcto con el resultado final. Una vez comprobado toda la planilla, volcaremos esos datos en el preacta y la firmaremos. Si tuviéramos, por ejemplo, el ordenador, lo que haríamos es generar el acta y comprobar ese acta con nuestra planilla. Esta parte de cómo generar el acta digital ya se os va a contar en el tema del preacta y acta digital. Bueno, y esto es todo por parte del tema de cómo cubrir una planilla. Ya veis que tampoco es muy difícil de cubrir. Os sigo repitiendo de que es muy importante siempre tenerla bien cubierta por cualquier cosa que pueda llegar a fallar, siempre tener anotado absolutamente todo. Que sepáis que todo el contenido de este vídeo, de la forma correcta de cómo cubrir la planilla, la vais a tener subida a la plataforma en formato PDF. Y nada, y cualquier cuestión, pregunta que tengáis, os podéis poner en contacto conmigo a través de correo electrónico. Un saludo y nos vemos pronto.